Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Les saluda la licenciada Joana Montero, su profesora de física, y el día de hoy vamos a revisar un nuevo tema. El tema es la velocidad media y la velocidad instantánea. Bueno, aquí ustedes podrán observar el archivo que les he enviado, por lo que voy a proceder a explicar cada punto, ¿verdad? Bueno, aquí están las instrucciones. Primero van a observar el video que estoy grabando en este momento y luego van a complementar su aprendizaje leyendo el siguiente contenido. Tenemos aquí como primer punto la velocidad instantánea. Tienen una pequeña introducción, tienen la definición, ustedes lo van a leer, ¿verdad? Lean con atención, despacio. Tienen aquí la unidad de la velocidad que ya hemos revisado en temas anteriores, que como todos sabemos en el sistema internacional, la unidad de la velocidad es metros por segundo. Bien, ¿cómo vamos a calcular la velocidad instantánea? Bueno, la velocidad instantánea no es más que la velocidad calculada en un instante específico, como su nombre lo indica, ¿ok? ¿Y cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula que me va a permitir encontrar esta velocidad? Es v igual a x sobre t. ¿Qué significa esto? V significa una velocidad que puede estar en metros por segundos o también puede estar en kilómetros por hora cuando hablamos de velocidades más grandes, ¿verdad? Como por ejemplo los carros, los aviones. Metros por segundo hablamos de velocidades de un atleta, hablamos de cuando uno va en una bicicleta. Entonces ahí podemos decir metros por segundo, la velocidad, ¿ok? ¿Qué significa la X? Bueno, la X es el desplazamiento, también puede ser la distancia recorrida del móvil, ¿verdad? Y como hablamos de distancia o desplazamiento, esto estará en metros o en kilómetros. Y la T significa el tiempo que puede estar en segundos como también en horas. Entonces recordemos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Esta formulita ya la tenemos que aprender, es una fórmula muy básica que debemos de saber como 1 más 1 es 2 en física, ¿ok? Muy bien, una vez que ya tenemos identificada la ecuación, vamos a resolver un pequeño ejemplo para ver cómo aplicamos esta ecuación. Como todo ejercicio en física, ustedes tienen que leer el ejercicio para poder entender de qué se está hablando. Bien, tenemos el ejemplo número 1. La siguiente tabla muestra los datos del movimiento de un atleta en una carrera de 100 metros lisos. Tenemos aquí una tablita que tiene dos filas. La primera fila está la variable del tiempo, que está en segundos, ¿verdad? Tenemos aquí 5 tiempos diferentes. Y en la segunda fila observamos que está la variable posición. La X también puede ser llamada posición, ¿verdad? Puede decir desplazamiento, aquí les voy a escribir, puede ser una distancia, como puede ser también una posición, en qué lugar me encuentro en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces lo vamos a extender un poquito para que se observen todas las tres variables. Entonces, la posición está en metros de este atleta, asimismo tenemos 5 diferentes posiciones o 5 diferentes distancias recorridas. El tiempo, recuerden que es la variable t y la posición es la variable x, ¿ok? Entonces, ¿qué nos piden? Determinar, dice, la velocidad en el instante t igual 3.58 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar los datos del problema. ¿Ok? ¿Cuáles son estos datos? Bueno, nos dice que calculemos la velocidad, por lo tanto, determinar la velocidad es nuestra interrogante, ¿ok? Es lo que yo voy a encontrar.
Y luego me dicen el instante t igual 3.58 segundos. ¿Qué significa eso? Nos indica desde el inicio que el tiempo es 3.58 segundos, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál será la posición de este atleta en ese tiempo? Observamos en la tablita. A 3.58 segundos le corresponde una posición de 25 metros. O sea que en 3.5 segundos el atleta recorrió 25 metros. O sea, iba súper, súper rápido, ¿verdad? Muy bien, entonces calculamos la velocidad. ¿Cuál es la fórmula para esta velocidad? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Distancia sobre tiempo, muy bien, X sobre T. Luego reemplazamos estos valores por los datos numéricos. ¿Cuánto vale X? 25 metros. ¿Cuánto vale T? 3.58 segundos, ¿verdad? Reemplazamos esas variables y luego realizamos la operación. Cuando tenemos una fracción, recordamos que tenemos que realizar una división, ¿verdad? Entonces, dividimos 25 para 3.58 y esto me va a dar un valor de velocidad igual a 6.98, ¿qué cosa? Si hablamos de que la distancia está en metros y el tiempo en segundos, la velocidad será metros por segundo, ¿verdad? Y ahí hemos encontrado ya la velocidad instantánea o la velocidad en un tiempo específico. Vamos a subrayarlo con azulito para saber que hemos encontrado la respuesta, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿cuál es el truco aquí? Saber la ecuación. La ecuación de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazamos los valores de acuerdo a los datos que me da el problema y procedemos por último a resolver la operación. Como hablamos de una fracción, es una división, ¿verdad? Ok, entonces hemos visto ya lo que es el tema de velocidad instantánea. Pero ahora vamos a ver el siguiente tema, que es velocidad media, ¿verdad? Ok, aquí tenemos velocidad media. Es casi parecido a lo anterior, pero tenemos aquí con dos datos, un poquito más complejo. Entonces, ¿qué es la velocidad media? Muy bien. La velocidad media, dice, se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos, ¿ok? Aquí, a diferencia de la instantánea, necesitamos dos datos, dos puntos, P sub 1 y P sub 2, como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en que transcurre el desplazamiento, ¿ok? ¿Qué es la velocidad media entonces? Imaginemos que estamos en Guayaquil y queremos llegar a un destino o a un punto final que es Durán, ¿verdad? Entonces tenemos un punto 1 o un punto inicial que es Guayaquil y llegamos a un punto 2 o a un punto final que es Durán, ¿verdad? Entonces, ese traslado de un punto a otro es lo que se llama desplazamiento. Y ese desplazamiento transcurre en un intervalo de tiempo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser 15 minutos, media hora, dependiendo del tráfico y la velocidad con que vaya el automóvil. ¿Ok? Entonces, la velocidad media, ¿qué es? Es la velocidad promedio que yo determino en ese traslado o en ese desplazamiento, ¿ok? Si yo voy de Guayaquil a Durán, yo digo, bueno, quiero saber con qué velocidad avanzó el autobús, entonces yo voy a usar esta fórmula para determinar esa velocidad media, ¿ok? ¿Cuál es la ecuación?
Muy bien. Velocidad media la vamos a representar como V sub m, ¿verdad? Velocidad media es igual. Recuerden que este triangulito se lee delta. Delta X sobre delta T. ¿Pero qué es un delta X? Eso lo vimos en una clase anterior. Es el desplazamiento, el cambio en la posición. ¿Y qué es un delta T? Es un intervalo de tiempo, ¿ok? Entonces, este delta X se transforma en un X sub F menos X sub 0. ¿Qué significa? X sub F es una posición final menos una posición inicial, ¿ok? X sub F, posición final. X sub 0, posición inicial, ¿ok? Todo esto dividido para T sub F menos T sub 0. ¿Y qué es esto? T sub F es el tiempo final y T sub 0 es el tiempo inicial. Al igual que en la velocidad instantánea, las unidades no cambian. Las unidades son las mismas. Velocidad media puede estar en metros por segundo o en kilómetros por hora. Posición final y posición inicial, como hablamos de distancia, de desplazamientos, estará en metros o en kilómetros, ¿ok? Y el tiempo, como ya sabemos, en segundos o en horas. En conclusión, ¿cuál es la ecuación que yo voy a usar? La velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí necesitamos dos datos, el dato inicial y el dato final, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor esta ecuación. El ejemplo nos dice lo siguiente: un automóvil sale de la ciudad de Guayaquil a las 10 horas y llega a Quito a las 17 horas después de recorrer 420 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad escalar media de ese automóvil? ¿Ok? Directamente nos preguntan cuál fue la velocidad media de ese auto. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un ejercicio en física? Leer y sacar los datos. Entonces, vamos a ver los datos de este ejercicio. Tenemos, veamos, primer dato, un automóvil sale de la ciudad de Guayaquil a las 10 horas. Miren, 10 horas, aquí tengo el primer dato. ¿Qué creen ustedes que representa 10 horas? ¿Representará una velocidad, una posición o un tiempo? Entonces, muy bien, como hablamos de horas, será un tiempo inicial, ¿verdad? Tiempo inicial ahí se convierte en mayúscula, pero debe de ser la T minúscula. Déjenme ver cómo hago para que no se convierta en mayúscula. Vamos a ponerle ahí. Tiempo inicial será 10 horas, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos identificado el primer dato. Sigamos leyendo. Y llega a Quito a las 17 horas. Miren, aquí hay otro dato, otra información, ¿verdad? Lo voy a subrayar de amarillo. ¿Qué creen que será 17 horas? Si 10 horas es un dato inicial en el tiempo, 17 horas será su tiempo final. ¿Ok? Ahí está, tiempo final. Muy bien. Sigamos. Dice, después de recorrer 420 kilómetros, miren, 420 kilómetros. ¿Qué creen que representa 420 kilómetros? ¿Representa qué cosa? Una posición o una distancia recorrida, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿será una distancia o posición inicial o una posición final? Observen que dice después de recorrer 420 kilómetros, ¿ok? Entonces, esa palabrita después, esta palabrita me indica que esta posición es una posición final, porque me dice después, ¿ok? Y obviamente que cuando partimos o iniciamos un recorrido, decimos
que este es una posición o una distancia inicial, ¿ok? Que es 0. Cuando queremos salir desde un punto, decimos que ese punto o esa distancia es 0, ¿ok? Cuando el auto salió de Guayaquil, aún no había recorrido nada, aún no se había movilizado, entonces la distancia inicial será 0, pero luego viajó 17 horas, de 10 a 17 horas hasta llegar a Quito, ¿verdad? Y recorrió 420 kilómetros. Entonces, esta distancia será una distancia final, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Viene ahí la pregunta. Dice, ¿cuál fue la velocidad escalar media de este automóvil? Me está preguntando una velocidad media. Una velocidad media, ¿ok? Entonces, bien, ya tengo identificados los datos y ahí será más fácil para mí poder reemplazar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la velocidad media? Bueno, será la siguiente, ¿verdad? A ver, velocidad media igual a ¿qué cosa? A una posición final menos una posición inicial dividido o sobre un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿verdad? Ok, entonces vamos a reemplazar los datos y cómo me va a quedar. Velocidad media será igual a una posición final. ¿Cuánto decíamos que había recorrido? 420 kilómetros, ¿verdad? Menos la posición inicial, que es 0, dividido para los tiempos. Tiempo final, 17, menos el tiempo inicial, 10. ¿Ok? Resolvemos las operaciones. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una resta. Una resta, ¿verdad? 420 menos 0 será 420 dividido para 17 menos 10, que será 7, perdón. 7, ¿verdad? Entonces, al dividir esto, ¿qué nos queda? Nos quedará lo siguiente. 420 dividido para 6, ¿cuánto es? Creo que es 60, ¿verdad? 6 por 7, 42, 60. Entonces el carro viajó con una velocidad promedio de 60, ¿qué cosa? ¿Qué unidades? Si la distancia está en kilómetros y el tiempo en horas, la velocidad será kilómetros por horas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí ya hemos encontrado la respuesta a este problema. Vamos a ponerle de azulito para saber que esa es la respuesta. Y ya está, eso es todo. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de una velocidad instantánea, como su nombre lo indica, la velocidad se determina en un instante en específico, ¿ok? Cuando hablamos de una velocidad media, es cuando ya tenemos dos datos, una posición inicial, una posición final, un tiempo inicial, un tiempo final. Salgo de Guayaquil y quiero llegar a Quito, ¿ok? Entonces ahí ya tengo que aplicar velocidad media. Muy bien, jóvenes, esa es la actividad del día de hoy. Espero que se haya entendido. Igual ustedes tienen estos temas en internet, en YouTube hay muchísimos videos sobre este tema. En el libro también tienen la parte teórica, hay un ejemplo, ¿verdad? Pero yo he tratado de ser lo más directa y simple en esta explicación para que usted lo pueda entender. Y además la velocidad es algo que lo tenemos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando vamos en un automóvil, cuando vamos en una moto, cuando salimos a trotar, ahí aplicamos distancias recorridas, tiempo que me toma en realizar ese desplazamiento o esa distancia y las velocidades, ¿verdad? Entonces, muy bien, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y gracias por su atención.